Hola a todos. El día de hoy, como lo habíamos mencionado en videos anteriores, que teníamos que tocar el tema del metabolismo de la glucosa. Pues empecemos. Antes de hablar del metabolismo de la glucosa, quiero que dejemos claros conceptos sobre el metabolismo de la energía. Es decir, ¿de dónde obtenemos energía? La energía de nuestro cuerpo la vamos a obtener de los alimentos y hay tres grandes grupos: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos se van a descomponer en cadenas más simples, por ejemplo, los carbohidratos en moléculas de glucosa, las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos. La glucosa, por medio del piruvato y los aminoácidos también, van a llegar a formar la acetilcoenzima A. Los ácidos grasos también pasan por este proceso bioquímico para luego entrar en el famoso ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. Y yo sé que este es un tema muy controversial y que decimos, ¿para qué aprender el ciclo de Krebs? ¿Qué importancia o qué utilidad le voy a dar en mi vida profesional? Y en realidad yo creo que es básicamente tener el conocimiento, porque en la vida diaria no hay mayor utilidad a menos que te dediques a hacer investigación de procesos bioquímicos. Pero para el examen es muy importante del ciclo de Krebs saber las enzimas que participan y qué pasa si hay algún bloqueo en una enzima o déficit de una enzima, o cuántas moléculas de ATP vas a encontrar al final del ciclo de Krebs. Esos puntos importantes son de mucha utilidad para el examen real. Y bueno, a través también de la cadena de transporte de electrones, nosotros vamos a utilizar la energía que hemos creado por medio del ciclo de Krebs para utilizarla como combustible en nuestro cuerpo. Entonces, para llegar al tema base o el tema principal de nuestro video, he hecho un pequeño gráfico para entender un poco cómo funciona el metabolismo de la glucosa desde el momento en que la ingerimos. Hay que tener en cuenta que vamos a tener múltiples o diferentes transportadores de glucosa en nuestro cuerpo. Los más importantes, por ejemplo, el transportador de glucosa 1, que está en el cerebro y en los eritrocitos, en los glóbulos rojos. Este es uno de los más importantes porque va a tener una afinidad muy alta para la glucosa. Es decir, las moléculas de glucosa apenas entran al torrente sanguíneo son atraídas por este transportador para llevarlas a los eritrocitos o al cerebro. En cambio, por ejemplo, dentro del hígado o de las células beta en el páncreas, que son las que van a segregar insulina, estas tienen una afinidad un poco menor a esas moléculas de glucosa. Es decir, que necesitamos niveles de glucosa un poco más altos para empezar a desencadenar todos estos procesos bioquímicos que nos van a conducir a la liberación de insulina por el páncreas. Entonces, en este pequeño gráfico que tenemos aquí, vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Primero, las moléculas de glucosa en sangre van a encontrar su transportador. En este caso, como vamos a hablar de la liberación de insulina, cómo logramos liberar insulina, vamos a utilizar el transportador 2 de glucosa, que la afinidad es un poco menor comparado con tejidos como el cerebro, por ejemplo. Entonces, las moléculas de glucosa por medio del transportador entran a la célula beta. En la célula beta, la glucosa, a través de la glucoquinasa,
que pertenece al proceso de glicólisis va a hacer que esa glucosa entre al ciclo de Krebs y forme moléculas de ATP. Recuerden que esto es el proceso de creación de energía por la vía aeróbica. Es decir, vamos a crear moléculas de ATP dentro de la mitocondria en un paciente normal. Cuando por algún motivo no podemos utilizar esta vía aeróbica, podemos utilizar la vía anaeróbica, que a través del ácido láctico, que ya lo vamos a ver después, va también a crear energía. ¿Cuál es la diferencia o por qué esta es más eficiente? De 30 a 33 moléculas de ATP se forman por cada molécula de glucosa en el ciclo aeróbico. En el ciclo anaeróbico vamos a obtener solo de 2 a 3 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Entonces, una vez que dentro de la mitocondria se ha formado el ATP se libera al espacio de la membrana intracelular. Entonces, el ratio de ATP es mayor al de ADP, que es adenosindifosfato. ¿Esto qué va a causar? Dos cosas. Primero, la despolarización de la membrana, que va a abrir estos canales que son dependientes de calcio y de potasio. Entonces, por ende, va a salir potasio de la célula. Recuerden que el potasio está principalmente en intracelular. Entonces, este se va a liberar para que entre calcio. El calcio va a ayudar a que se abran los canales de insulina. Pero para que esto se complete, mis moléculas de ATP hacen otro efecto. Por medio de las ATPasas, que son enzimas que desintegran las moléculas de ADP, quitan una molécula de fósforo para fosforilar los canales de insulina y así permitir la secreción de insulina dentro del cuerpo. Es muy importante conocer este mecanismo para aplicarlo luego en la vida diaria. Por ejemplo, si tenemos un paciente hipertenso y con diabetes, si utilizo bloqueantes de los canales de calcio como tratamiento para la hipertensión, yo puedo estar afectando la liberación de insulina, ¿verdad? Porque si no tengo niveles de calcio, si mis canales de calcio están bloqueados por el efecto del medicamento para la hipertensión, esto puede provocar que mis canales de insulina no estén segregando de una forma normal o en un rango normal. Muy importante saberlo para la aplicación clínica. Y bueno, aquí empieza un poco lo tedioso o digamos quizás aburrido para algunos, pero lo he tratado de hacer un poco más interactivo, haciendo aplicaciones clínicas en todo este proceso bioquímico de la glicólisis. Primero vamos a empezar por la glicólisis. Entonces, la molécula de glucosa, por medio de enzimas como la hexoquinasa y la glucoquinasa, que vamos a ver en un momento cómo actúan estas, empiezan a formar moléculas de glucosa 6-fosfato. Y esta, por medio de una isomerasa, se transforma en fructosa 6-fosfato. Acá siempre que vamos a hacer un paso de una molécula a otra, vamos a necesitar la fosforilación, es decir, que una molécula de ATP me done una molécula de fósforo y quede adenosindifosfato. Entonces, la fructosa, por medio de la fosfofructoquinasa 2, va a transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-fosfato. Esta enzima, la fosfofructoquinasa 2, es estimulada por la insulina, es decir, que en niveles altos de
glucosa en sangre, por el mecanismo que acabamos de revisar, y liberamos insulina, vamos a favorecer la glicólisis activando la fosfofructoquinasa 2. Esta fructosa 2-fosfato va a encontrarse a nivel del hígado, a nivel hepático. Y para transformarse en fructosa 1-6-fosfato va a necesitar también de una enzima que es la fosfofructoquinasa. Entonces, esta enzima de acá, que también va a necesitar fosforilarse para actuar, va a ser inhibido por altos niveles de ATP. Es decir, que mi cuerpo ya sabe, mi cuerpo es sabio, que si yo tengo niveles altos de adenosín trifosfato, a niveles altos de energía, no necesito seguir produciendo más fructosa en fosfato y por ende seguir con el ciclo. Entonces, antes de pasar al resto de la cascada, revisamos las dos enzimas que participan al inicio de la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. La hexoquinasa y la glucoquinasa. La hexoquinasa está en la mayoría de los tejidos, tiene una afinidad muy baja de 0.05, por ejemplo en los eritrocitos, también en el cerebro, y está inhibido por la glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir? Que en niveles altos de glucosa 6-fosfato yo no voy a necesitar transformar más glucosa en glucosa 6-fosfato, es decir, que inhibo la hexoquinasa. Y la glucoquinasa está en los hepatocitos y en las células beta pancreáticas, que es el es el transportador de glucosa 2, como revisamos en el gráfico anterior. Y este tiene una afinidad menor porque su Km es alto, es de 10. Y este está inducido por insulina, es decir, está estimulado por la secreción de insulina. Va a crear un ciclo, llamémoslo un ciclo vicioso, porque se da un feedback prácticamente a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una deficiencia completa, digamos, de la glucoquinasa? La glucoquinasa actúa a nivel de las células betas pancreáticas de los hepatocitos, es decir, que si yo no tengo esta enzima funcionando de forma normal, mi sensor de la glucosa para liberación de insulina va a estar roto, va a estar dañado. Entonces, si tengo una deficiencia completa, va a ser un paciente que nazca con diabetes tipo 1 neonatal. Se diagnostica durante los primeros 30 días de nacimiento. Si yo tengo una deficiencia parcial, es decir, que funciona a medias, este paciente me va a desarrollar la diabetes MODY, que es el empiezo tardío del diabetes en el joven. Es decir, en el adulto joven es más o menos entre los 30 y 35 años, un paciente que no tiene factores de riesgo, pero debuta con diabetes. Puede ser un paciente tipo MODY. Ahora, estábamos en la fructosa 1,6-fosfato. Una vez que la fructosa 1,6-fosfato empieza a alcanzar niveles altos por medio de una enzima que ya la revisamos en videos anteriores, y por eso es importante la comprensión y tener en cuenta todas estas enzimas, cómo participan la una con la otra. La aldolasa. La fructosa 1,6-fosfato, por medio de la aldolasa, se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato, DHAP, la vamos a encontrar. La dihidroxiacetona fosfato se va a transformar en glicerol 3-fosfato, que va a ejercer el inicio del ciclo de la síntesis de los triglicéridos, que los podemos revisar después, un tema muy interesante también. Ahora, esta
dihidroxiacetona fosfato se podría también transformar en más gliceraldehído 3-fosfato de necesitarlo por medio de una isomerasa. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato, por medio de su deshidrogenasa, se va a transformar en 1,3-bifosfoglicerato. Este bifosfoglicerato va a tener importancia clínica, que lo vamos a revisar en un momento, en los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa. Ahora, el 1,3-bifosfoglicerato por el fosfoglicerato quinasa se va a transformar en 3-bifosfoglicerato y por medio de la mutasa en 2-bifosfoglicerato, y luego viene a actuar la enolasa y va a transformar esto en fosfoenolpiruvato. Aquí viene una enzima muy importante que es la piruvato quinasa, que va a transformar el fosfoenolpiruvato en piruvato. Y el piruvato va a tener dos caminos, o la vía aeróbica o el ciclo aeróbico de energía. Aquí he puesto la molécula de oxígeno, que va el piruvato por el piruvato de deshidrogenasa, lo revisamos, la acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, formación de ATP, ¿verdad? Pero tiene otra vía de escape, que es la vía anaeróbica. Por medio del lactato de deshidrogenasa va a formar el piruvato en lactato, y este, a su vez, por medio de la nicotinamida adenina de nucleótido y por su molécula en la que gana un electrón de hidrógeno, van a llevar este lactato a actuar en la cadena de transporte de electrones, donde va también a formar energía. Podemos revisar también la cadena de transporte de electrones posteriormente. Es un ciclo bastante interesante también, que nos ayuda a entender el por qué muchos tipos de intoxicaciones pueden ser fatales para el ser humano. Esto en cuanto a la glicólisis, ¿verdad? Ya revisamos que uno de los productos finales del piruvato tiene una función principal. El piruvato sinasa o piruvato quinasa, cuando hay deficiencia, este va a tener anemia hemolítica, va a haber ictericia, esplenomegalia y reticulocitosis, y el bifosfoglicerato va a estar aumentado. Es decir, si no tengo esta enzima, el bifosfoglicerato va a aumentarse, ¿verdad? Porque no tiene para dónde pasar. Y no hay cuerpos de Heinz, que vamos a ver el por qué lo menciona acá, que hay una diferencia con la enfermedad de déficit de glucosa 6-fosfato, donde sí hay cuerpos de Heinz. Entonces, eso lo vamos a revisar posteriormente. En cuanto a entender un poco más la función o la importancia del piruvato, el piruvato va para transformar la glucosa en energía, tanto por el ciclo de Krebs o por la síntesis de ácidos grasos, va a necesitar una enzima que es la piruvato deshidrogenasa, que la vemos acá, ¿verdad? Dentro de la mitocondria. Entonces la piruvato deshidrogenasa va a transformar el piruvato en acetilcoenzima A. ¿Qué me estimula esta transformación? Por ejemplo, la insulina y el calcio y el ATP me va a estimular la mayor transformación de piruvato en acetilcoenzima A. Pero si yo tengo niveles altos de nicotinamida, adenina dinucleótido con su molécula de hidrógeno, esto va a ser un feedback negativo, es decir, va a inhibir el piruvato deshidrogenasa y solo me voy a quedar en piruvato para, en este caso, utilizar la otra vía que tenía, que es la vía anaeróbica. Ahora, hay cofactores y coenzimas del piruvato deshidrogenasa. Uno de los más importantes es la tiamina pirofosfato, que viene de la vitamina. El ácido lipoico, la coenzima A, la nicotinamida, que viene también de la niacina o también de la síntesis del triptófano.
Pero revisemos la más importante o la más conocida, que es la tiamina. Cuando hay deficiencia de tiamina, se reduce la oxidación de la glucosa, causando acumulación en tejidos aerobios como el cerebro y el músculo cardíaco, llegando al fallo, como por ejemplo la psicosis de Korsakoff, que se presenta con ataxia, oftalmoplegia, nistagmus, pérdida de memoria y confabulación, e incluso hay casos severos como hemorragia cerebral, es por la deficiencia de tiamina. Esto se da entonces muy frecuentemente en alcohólicos, ¿verdad? Y la falla cardíaca congestiva, que puede ser una complicación del beriberi húmedo por niveles inadecuados de ATP y acumulación de cetobásicos en el músculo cardíaco. Esto se da también por el déficit de tiamina. Entonces, como mencionamos que esto es más frecuente en alcohólicos, ¿verdad? Principalmente la psicosis de Korsakoff. Si se sospecha que hay deficiencia de tiamina, los pacientes deben recibir la vitamina de forma intravenosa para prevenir acidosis láctica cuando se administre dextrosa. Porque llega el paciente en estado de ebriedad a la emergencia y ¿qué es lo que se hace? Bueno, vamos a ponerle una vía intravenosa, está deshidratado, no ha comido en 2 días, vamos a darle dextrosa, vamos a darle un poquito de glucosa. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo tiamina o tengo un déficit de tiamina, que va a ser un cofactor del piruvato deshidrogenasa, es decir, no lo voy a tener en niveles normales, lo más probable es que el piruvato que voy a transformar al estar dando, entre comillas, glucosa intravenosa, este piruvato se vaya por la vía anaeróbica y vaya a transformarse en lactato. Entonces voy a tener, lo más probable, una acidosis láctica en ese paciente al administrarle dextrosa sin haber administrado tiamina en primer lugar. Y ahora vamos al metabolismo del glicógeno. Hay que tener en cuenta que primero ese glicógeno se va a degradar en lo que se conoce como glicogenólisis. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se degrada ese glicógeno? Bueno, el glicógeno es la glucosa en un reservorio, ¿verdad? Puede estar en el hígado, puede estar en el músculo estriado. Entonces, si yo necesito de glucosa en ese momento, o necesito de formar energía y tengo mis depósitos de glicógeno, el glucagón, la epinefrina y el adenosín monofosfato me van a estimular la degradación del glicógeno por medio de enzimas que se las conocen como enzimas desintegradoras. Entre las enzimas desintegradoras tenemos el glicógeno fosforilasa y alfa 1,4 y alfa 1,6 glucosidasa. Estos me van a transformar el glicógeno en glucosa 1-fosfato. Y glucosa 1-fosfato la puedo transformar en niveles de glucosa para utilizar en ese momento por medio de una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, que está formada en el hígado. De esta forma puedo obtener glucosa de una forma rápida para poder formar los niveles de ATP adecuados para la actividad que esté realizando. Pero además, recuerden que hablamos ya de esta molécula de glucosa 1-fosfato y por medio de glicólisis, que ya la hablamos, se va a transformar, o uno de los productos finales es el piruvato, que va a tomar la vía aeróbica o el ciclo de Krebs, o la vía anaeróbica para formar lactato. ¿Qué pasa
si yo no utilizo o si ya tengo suficiente fuente de energía directa como la glucosa, ya dejé de hacer ejercicios, por ejemplo, tengo suficiente ATP para la actividad que estoy realizando. ¿Qué pasa con esta glucosa 1-fosfato? Bueno, la glucosa 1-fosfato puede también entrar a la síntesis de glicógeno, lo que se llama glicogénesis. El uridín trifosfato dona una molécula de fósforo, forma el pirofosfato, entonces la glucosa 1-fosfato se me va a transformar en glucosa uridín difosfato. Esta a su vez va a ser catabolizada por enzimas como la glicogenosinasa y la glicosil 1,4 y glicosil 1,6 transferasa. Estas se las denominan enzimas integradoras. ¿Ah? Entonces, la insulina va a dar un feedback positivo a estas enzimas, es decir, la insulina me ayuda también a depositar esta fuente de energía en forma de glicógeno. Entonces, el metabolismo de glicógeno es este que acabamos de revisar, mucho más sencillo que la glicólisis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante revisar este metabolismo del glicógeno? Hay enfermedades, la mayoría fatales, que se basan en alteraciones de estas enzimas y que producen una acumulación de glicógeno. Vamos a revisar las más importantes. Tenemos aquí 6 enfermedades. Vamos a revisar el tipo, la deficiencia, los signos y síntomas y cómo está la estructura del glicógeno. Por ejemplo, el déficit tipo 1 o de von Guericke, que es la deficiencia enzimática de glucosa C-fosfatasa. Vamos a revisar en el gráfico de nuevo. Glucosa C-fosfatasa es la que me ayuda a formar de glucosa 1-fosfato a glucosa. ¿Verdad? Esta es la última enzima que participa en la